Hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Nuevamente estamos acá ya. Como siempre digo, realmente es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad el hecho de estar delante de ustedes compartiendo la palabra, la buena palabra, hermano, que realmente nos ha edificado y contentos, hermano, porque realmente hemos estado tratando y llevando una serie que hemos estado dando a lo largo de estas semanas con respecto a la Semana Santa, con respecto a lo que es Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, la cruz, hermano. Y yo creo que los mensajes anteriores de una u otra manera nos han servido como una base para el mensaje que hoy vamos a ver, hermano. Y le doy gracias a Dios por ello, ¿no? Así es que, hermanos, yo quisiera y les pido de favor que abran la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10, del versículo 19 al 23. Y la palabra de Dios dice así: así que, hermanos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén, hermanos, que el Señor bendiga su palabra, hermano. Lo que estamos viendo acá, hermano, es impresionante, es único, hermano, lo que el apóstol Pablo está haciendo a los hebreos, judíos, a los que habían venido a la fe en Jesucristo, se habían convertido al cristianismo, y lo que vemos acá obviamente representa la parte práctica de la teología de Pablo en relación a la obra de Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz y todo lo que representa para cada creyente que viene a los pies de Cristo, ¿no? Es decir, Pablo lo que les está exhortando acá en el libro de Hebreos, básicamente y específicamente en el capítulo 10, es justamente les exhorta a que permanezcan en su nueva fe, que es en Jesucristo, y que no regresen al legalismo de la ley, es decir, por las obras. Es decir, Pablo les anima a los nuevos creyentes a que permanezcan en la fe, que es en Jesucristo. Es decir, ya no en la ley, sino en la gracia, que es por la fe en Jesucristo. Eso es lo que está haciendo Pablo, ¿no? Es decir, la obra de Jesucristo en la cruz. Él les anima a que permanezcan ahí, ¿no? Es decir, la manera en que presenta a Jesucristo acá en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo, es único, ¿no? Le presenta como el Salvador, ¿no? Es decir, que Jesucristo es la culminación máxima de toda la revelación que hay en la palabra de Dios. Desde Génesis hasta la cruz del Calvario, hasta el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y cómo también, es interesante también cómo Pablo lo desenvuelve esto, ¿no? Lo enfoca de una manera impresionante, porque él da a conocer cómo el antiguo pacto apunta a un nuevo pacto, y mejor aún todavía, que es en Jesucristo. Por eso es que en el capítulo 10, versículo 1 dice: porque la ley, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esto es interesante lo que dice el apóstol Pablo acá. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía que ver con la ley, todos los aspectos que involucran a la ley o que involucraban a la ley, el apóstol Pablo lo define claramente, eran la sombra, dice. Eran la sombra ¿de qué? De lo que iba a hacer Jesucristo en la cruz. Es decir, que todas las cosas que tenían que ver y estaban en relación a la ley, ¿sí?, representaban a la obra de Jesucristo en la cruz. Por eso dice ahí claramente el apóstol Pablo, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, dice, pero no la imagen misma de las cosas, es decir, de lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz. Si, por ejemplo, vamos nuevamente acá, ahí mismo en el capítulo 8, en el capítulo 10, versículo 8, perdón, dice así: diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales
las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Es decir, que la ley queda ya en el pasado. Ahora estamos en la gracia. Es decir, por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, porque Él cumple todos los aspectos de la ley, en Él se cumple, entonces el Señor está diciendo que ahora ya debemos obviamente de basarnos en lo que es la obra de Jesucristo en la cruz y no en la ley, en las obras de la ley. Por eso el Señor dice ahí, esa es tu voluntad, dice versículo 10, esa es tu voluntad, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y eso es hermoso, amados hermanos. Es decir, la manera en que el apóstol Pablo presenta a Jesucristo y su sacrificio, es decir, son mejores y superiores al antiguo pacto. ¿No? Por eso ahí en el versículo, en el capítulo 10, versículo 12, dice, pero Cristo, dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, dice, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es único, hermano. Es decir, el sacrificio de Jesucristo es mejor y superior al primer pacto, a la ley que había en ese tiempo, ¿no? Y por esa razón, obviamente, el apóstol Pablo hace una correcta interpretación de lo que dice Jeremías, capítulo 31, versículos 33 y 34. Entonces, cuando Pablo explica todo esto, que empieza de hecho en el capítulo 7, hablando acerca del sacerdocio de Melquisedec, luego el capítulo 8 y capítulo 9 y capítulo 10 habla acerca de Jesucristo y la obra de Jesucristo en la cruz. Él dice lo siguiente ya en el capítulo 10 y versículo 19, dice, así que, es decir, por todo lo que él vino explicando desde el capítulo 7 y vino enseñando desde el capítulo 7, él aquí en el capítulo 10 y versículo 19 dice, así que, es decir, es la explicación, ¿sí? Es la consecuencia de, por lo tanto, está diciendo Pablo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Es decir, de todo lo que acabamos de leer. Es decir, Pablo lo que está dando aquí es la conclusión, ¿sí? El final, lo que hace, el producto, la explicación de todos esos capítulos anteriores. Es decir, se hacen y se dan es en la persona de Jesucristo. Por esta razón, el apóstol Pablo pone énfasis en la obra de Jesucristo como nuestro único Salvador, como el sacrificio perfecto por los pecados. Y como no solamente eso, sino también lo presenta como sacerdote que intercede por nosotros y está sentado a la diestra del Padre, dice. Es decir, el sacerdote, una de las funciones del sacerdocio o del sacerdote en aquel tiempo era justamente interceder por los pecados del pueblo ante Dios. Y de esta manera también el apóstol Pablo presenta a Jesucristo. O sea, Jesucristo cumple toda la ley. En Él se cumple toda la ley en su sacrificio. Y esto es hermoso, hermano. Y sobre esta base, obviamente nosotros nos podemos acercarnos a Dios con sinceridad, con un corazón sincero, dice ahí en el versículo 22. ¿Qué nos está explicando acá el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Dos cosas muy sencillas. La primera, que la obra de Cristo es la base de nuestra fe, según el versículo 19, 20 y 21. Es decir, que en el sacrificio de Cristo, en su sangre derramada, nosotros podemos entrar al lugar santísimo y podemos reconciliarnos con el Padre, podemos tener una reconciliación con el Padre, podemos acercarnos con el Padre, reconciliarnos con el Padre y tener comunión con el Padre. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Por qué? Porque Él es el sumo sacerdote, dice ahí. Es decir, la obra de Cristo es la base de nuestra fe. Ya no la ley, ya no el legalismo, sino la obra de Jesucristo en la cruz.
Es decir, Cristo es el camino para entrar a la presencia de Dios. Cristo es el camino para tener una nueva reconciliación con Dios. Cristo es el camino para tener una comunión con Dios. Y como segundo aspecto que vemos acá, que nos enseña el apóstol Pablo en esta porción bíblica, es que la obra de Cristo es la base de nuestra comunión con Dios. Eso lo vemos en el versículo 22. Por eso es que podemos acercarnos con un corazón sincero. Dice, de plena certidumbre, es decir, de confianza, de fe. Creemos en Él. Él ha hecho una obra en nosotros. Eso es lo que está diciendo. Es decir, nos acercamos con confianza a Él. Podemos tener esa fe en Jesucristo. Y lo más bonito también que hay acá, versículo 24 y 25, que obviamente nos ayuda entre hermanos, porque dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Es decir, la obra de Jesucristo en la cruz es total, es única, es integral en todos los aspectos en relación al creyente, para poder presentarnos delante de Dios y de esa manera también dentro de la congregación de la iglesia. Ahora, hasta aquí la introducción o a manera de introducción, hermanos. Porque es importante que nosotros entendamos esto, esta visión, este entendimiento que el apóstol Pablo tiene del sacrificio de Jesucristo. Y por lo tanto nosotros también debemos de entender esto. ¿Ok? Les digo esto, hermanos, a manera de introducción. Les digo por qué. Porque hay dos lados de la cruz. La cruz tiene dos caras. Y eso es lo que vamos a ver. Y eso es lo que Pablo está enfatizando acá, hermano. Hay dos lados de la cruz. Un lado que el hombre mira hacia la cruz. Y hay otro lado de cómo Dios mira a la cruz. Hay una visión de cómo el hombre mira a la cruz y hay una visión de cómo Dios mira hacia la cruz. Es decir, hay un punto de vista terrenal de la cruz y hay un punto de vista divino de la cruz. Es decir, hay una manera de cómo la tierra mira a la cruz y hay una manera de cómo el cielo mira a la cruz. Y eso es justamente lo que vamos a ver hoy. Ahora, conocemos bien acerca de nuestro beneficio con respecto a la cruz. Es decir, conocemos bien acerca de nuestra manera de ver la cruz, de una perspectiva, digámoslo así, terrenal. Conocemos bien cómo el hombre mira la cruz. Y eso lo conocemos muy bien acerca del perdón de los pecados, la victoria sobre la carne, el escape del infierno, la vida eterna, ¿verdad? La salud, la sanidad, la restauración. Ese es el lado de la cruz que nosotros conocemos, ¿verdad? Y eso se predica siempre, y eso se enseña siempre, y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque de cierta manera, ¿sí? Esto le conviene al hombre. Pero, en cambio, no conocemos cómo Dios mira la cruz. No tenemos un entendimiento claro de cuál es la visión, la perspectiva celestial hacia la cruz. No conocemos bien eso, hermano. No conocemos bien cuál es la visión divina que hay acerca de la cruz. ¿Qué Dios piensa acerca de la cruz? Y ese lado no lo entendemos bien o no lo conocemos. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos, por ejemplo, los evangelios, cuando relatan la crucifixión de Jesucristo, ¿sí? Y el Señor Jesucristo está ahí clavado en la cruz, ha sido azotado, ha sido avergonzado, su sangre está derramándose por todos nuestros pecados. El Señor en Él ha puesto todos los pecados de la humanidad. O sea, la visión es tremenda. Y cuando el Señor Jesucristo está a punto de exhalar su último suspiro, y el Señor muere en la cruz. Dice la palabra de Dios y dicen los relatos bíblicos que hubo tinieblas en toda la faz de la tierra. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas. Y no solamente eso, sino que hubo truenos, hubo un terremoto que movió la tierra, hermano.
sea, es algo sumamente espectacular. Y dice la palabra de Dios, si leemos los relatos de los evangelios, dice que en el templo, el velo del templo se rompió de arriba hacia abajo. El velo del templo se rompe. ¿Para qué? Para que salga la luz pura de Dios y pueda abrazar al pecador. Y éste pueda acercarse a Dios, reconciliarse con Dios y tener comunión con Dios. Eso es lo que sucede. Y todo eso gracias a la sangre y al sacrificio de Jesucristo. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice ahí. Es decir, que el sacrificio de Jesús, la sangre derramada de nuestro amado Señor Jesucristo, nos permite, nos hace que podamos, nos capacita para que nosotros podamos entrar a la presencia misma de Dios. Es decir, todo lo que nos separaba, el velo que había ahí, que nos separaba de poder entrar a la presencia misma de Dios, es roto por la sangre, por el sacrificio de Dios. Ahora, usted y yo podemos entrar, podemos pasar al lugar santísimo y tener una comunión, una relación con Dios nuevamente. Y esto lo hace únicamente por el sacrificio y la sangre de Jesucristo en la cruz. Ningún macho cabrío, ningún sacrificio en la ley pudo hacer eso. Porque todos esos sacrificios del antiguo pacto lo único que hacían era cubrir el pecado y nada más. Pero la sangre de Jesucristo hace mucho más que eso. El sacrificio de Jesucristo hace muchísimo más que eso. No es un simple conocimiento humano. No es una simple liturgia que se cumplía o un ritual que se cumplía en el antiguo pacto. No, esto es vivo, dice el camino nuevo y vivo, dice la palabra de Dios. Es el sacrificio de Jesucristo y nos permite, nos capacita entrar a la presencia de Jesucristo. Del Padre, tener una relación con Él y tener una comunión con Él. Y esto es lo hermoso del sacrificio de Jesucristo. Gracias a Él podemos tener una relación con Dios. Cuando yo medito en esto, hermano, pienso yo en el Hijo pródigo. La sangre de Jesús limpia el acceso que impedía obviamente que el Hijo, el ser humano, pueda acercarse al Padre, reconciliarse con Dios y tener una comunión con el Padre. Cuando nosotros, por ejemplo, meditamos en esto, hermano, y pensamos, y yo medito en esta palabra, hermano, es lindo, porque para hacer una analogía de lo que pasa en este momento, según lo que estamos estudiando, hermano, yo obviamente siempre recuerdo y pienso en la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Todos conocemos esa historia, ¿no? Es decir, ellos salen de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Y esto a manera de analogía, este es un lado de la cruz. Es decir, el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud, ¿verdad? Escapan por el mar y permanecen ahí en el desierto por algunos tiempos, pero ellos no podían acampar en el mar, ellos no podían vivir y acampar en el desierto, no, porque debemos de recordar que Dios, Él establece un pacto con ellos. Él establece y les da una promesa a ellos. Porque el Señor en ningún momento, cuando Él les libera de la esclavitud de Egipto, Él no les dice, ok, vamos a pasar el mar y luego pues vamos a establecer ciudades y yo les voy a establecer y van a construir ciudades y pueblos en el desierto. Él no dice eso. El pacto, la promesa que Dios da al pueblo de Israel es impresionante, es única, porque Él les dice, ustedes van a vivir en una tierra donde fluye leche y miel. No van a tener necesidad de construir casas porque todo va a estar ahí. No van a tener necesidad de sembrar porque todo va a estar ahí ya. Esa es la promesa de Dios hacia el pueblo de Israel. Él no les dijo que van a vivir toda la vida en el desierto, no.
Pero cuando meditamos en eso, ¿sí? Esto es ver en un lado de la cruz más o menos. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos creyentes creen que hay un solo lado de la cruz y viven solo en el perdón de los pecados. Viven así como el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y viven en un desierto. Y así muchos creyentes viven hoy. Viven solamente en el perdón de los pecados. Salieron de la esclavitud del pecado y se conforman en vivir en ese lado de la cruz. Si usted se da cuenta, el pueblo de Israel, cuando estuvo todos esos años en el desierto, ellos sobrevivían. Dios les mantenía con lo justo y lo necesario, y ya está. Y usted recuerda que ellos muchas veces se quejaban de la comida, se quejaban de dónde estaban, querían regresar nuevamente a Egipto. Y lo mismo sucede con muchos creyentes hoy. Solamente viven en ese lado de la cruz. Ellos salieron del pecado. El Señor les rescata de la esclavitud del pecado. Pero no se dan cuenta de esto, ¿no? Y siempre están renegando, se acuerdan de la vida que tenían antes. Y así dicen muchos creyentes, muchos que yo he visto de esta manera, y dicen, no, es que yo antes, cuando no era cristiano, yo tenía más dinero, vivía bien, me iba mejor. Dicen ese tipo de cosas. Justo como el pueblo de Israel se quejaba en el desierto, así hay creyentes. Y se quejan, y algunos incluso vuelven nuevamente a la vida de pecado, a pesar de que Dios sabe que ya les ha perdonado. Y así viven muchos creyentes y se conforman a vivir en ese lado de la cruz. Pero si Dios sacó al pueblo de Israel, no fue para tenerle en un desierto. Dios tenía un propósito divino, una visión mucho más amplia para el pueblo de Israel. El propósito de Dios era sacarles de la esclavitud y llevarles a una tierra prometida. Lo mismo sucede con usted y conmigo. Si Dios nos ha perdonado, nos ha sacado, nos ha liberado de la vida, de la esclavitud de pecado, no es para tenernos viviendo así, sobreviviendo literalmente, no, sino que Dios tiene un propósito, una visión más grande con tu vida y con mi vida. Y eso justamente es lo que nos está enseñando el Señor en su palabra. Por eso, hermanos, yo quisiera que por favor me acompañe al libro de Lucas, capítulo 11, versículos, vamos a leer desde el versículo 11, capítulo 15 del Evangelio de Lucas, y vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 24, porque es aquí donde el Señor nos enseña el otro lado de la cruz. O sea, no solamente vivir en este lado de la cruz desde un punto de vista humano. Sí, el Señor nos perdonó los pecados, nos sacó de la esclavitud del pecado, pero aquí, en esta parábola tan hermosa que hay, hermano, nos enseña cómo Dios mira la cruz. Nos enseña cuál es la visión divina de la cruz. Nos enseña cómo Dios mira la cruz. Y hermano, y esto es hermoso. Mira, ahí tenemos la parábola del hijo pródigo. Dice así, también desde el versículo 11, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes, dice. Y no muchos días después, juntándole todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual, dice, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, este hijo joven, este hijo menor, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?
Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Esto es impresionante, hermano. El padre va hacia el hijo. El padre va hacia el hijo. Y si pues me da tiempo, voy a explicar este asunto al final. ¿Por qué el padre corrió? ¿Y qué sucede cuando el padre corrió a verle a él? ¿No? Que esto tiene unas implicaciones únicas, hermano, dentro de lo que es el mundo y la visión y la cosmovisión hebrea, judía, de lo que implica que un padre corra, ¿no? Dice, el padre corrió y se echó sobre el cuello y lo besó y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano, un calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Impresionante, hermano, esta parábola tan hermosa, tan bonita, que el Señor pues nos trae justamente para entender por medio de esta parábola cómo el Señor nos enseña cuál es la manera que Dios mira la cruz. Como yo les decía anteriormente, yo creo que está claro, hermano, tenemos una perspectiva de lo que es la cruz, de nosotros hacia arriba, mirándole a la cruz. Pero, ¿cuál es la manera en que Dios mira la cruz? Y acá el Señor nos enseña esto, ¿no? Si nosotros vemos en este relato del hijo pródigo, el perdón no es un problema para el padre, en este caso que representa a Dios, no es un problema con respecto a su hijo, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios, que en este caso le representa al padre, Él le ama a su hijo, Él le ama. Y vemos la historia que es impresionante, hermano, porque este hijo menor le pide la herencia a su padre, estando vivo. De hecho, esto ya es una falta de respeto en la cosmovisión judía, hebrea. Esto ya es una falta de respeto gravísima hacia el padre. Es una ofensa hacia el padre. Estando vivo, pedirle la herencia. Y no solamente eso, que él reúne toda la herencia y sale de la casa de su padre. Es decir, la herencia no invierte en la casa de su padre, sino él sale de la casa de su padre, se va a una provincia lejana, dice, y él malgasta lo que al padre, lo que era del padre, lo que al padre le pertenecía, él malgasta. Y si nosotros seguimos el relato, su hermano se queja, su hermano mayor se queja de que él gastó con prostitutas, gastó mal, es decir, vivió una vida de pecado tremendo. Pero dice la palabra también ahí, si vemos el relato, dice que él lo malgastó y luego hubo una hambruna, pero al final este joven termina viviendo y comiendo con los cerdos. Ahora, los cerdos para los judíos es un animal impuro, y hablar justamente de que un judío tenga una relación o se junte con cerdos era lo peor, lo más bajo que podía llegar un judío era justamente a eso, a vivir con los cerdos. O sea, dentro de lo judío era eso lo más despreciable. Es decir, este hombre, este joven, este muchacho realmente hizo cosas terribles que ningún judío en su sano juicio nunca las haría. Pero sin embargo vemos este relato que este muchacho hace eso y es terrible, hermano. ¿Sí? Según el versículo 17 que nosotros tenemos acá en el texto, dice, y volviendo, dice, en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué es lo que está pasando aquí? A menudo las personas pasan por gran pena y tragedia antes de mirar al único que puede ayudarles, es decir, a Dios.
En este caso, este muchacho se da cuenta que el único que puede ayudarle es su padre, quien representa a Dios. Él se da cuenta, según el relato, él se da cuenta de su pecado, ¿sí? Que justamente le ha dejado en bancarrota. No solamente en bancarrota monetaria de dinero, sino también en bancarrota espiritual. Se queda sin un centavo, se queda sin dinero, absolutamente no tiene nada. Es tan pobre que vive y come con los cerdos. Pero no solamente le deja en bancarrota económica, sino que también le deja en bancarrota espiritual. ¿Por qué? Porque su relación con el Padre se había distanciado. Él no está con su Padre, él no tiene una relación con su Padre, él no tiene comunión con su Padre. Y esto es muy serio, hermano, en la vida de un hijo que entiende que lo mejor es que puede tener es estar con su padre, vivir con su padre, tener una relación con su padre, tener una comunión con su padre. Es decir, este hombre está totalmente acabado. Versículo 18 dice así: me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, dice. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El hijo, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Este hijo contempla con detenimiento lo que le va a decir al padre. Es decir, él está preparando un discurso para que cuando él llegue al padre o se encuentre, él le va a decir ese discurso que él está planificando hacer para su padre. Pero no solamente eso, sino que también vemos acá que él plantea el costo de su arrepentimiento. ¿Cuál fue el costo de su arrepentimiento? Justamente ese. Él declara y él es consciente de eso. Dice, él pecó contra el cielo y he pecado contra mi Padre. Es decir, él está claro, él está consciente de lo que ha hecho. Él sabe lo que ha hecho, él sabe qué hizo. Y hasta este punto, hermanos, es que la mayoría de los cristianos viven su vida cristiana solamente en el perdón. Es decir, este muchacho está pensando en el perdón que pueda darle su padre, ¿sí? Es decir, y así viven muchos cristianos, solamente buscando el perdón de Dios. Si usted ve, hermano, la narrativa en este texto, en esta parábola, hermano, el hijo o este joven ni siquiera se plantea volver a ser hijo de su padre. Él se baja de nivel y él dice, ya, yo no tengo derecho a ser llamado un hijo tuyo, le dice. No tengo derecho. No soy digno de ser llamado hijo tuyo, le dice. Si usted ve en la narrativa, él no solamente no se plantea verse como un hijo de su padre. ¿Por qué? Porque él lo deshonró, como expliqué hace un momento. Él le pidió a su padre la herencia que a él le pertenecía, fue y malgastó. Y no solamente hace eso, sino que si vemos la narrativa, él ni siquiera se plantea vivir en la casa de su padre. Él se ve viviendo con los jornaleros. Los jornaleros en ese tiempo vivían aparte de la casa del amo. Él ni siquiera se plantea vivir en la casa de su padre, ni siquiera se plantea comer en la mesa de su padre. Él quiere estar y vivir junto con los jornaleros. O sea, lo máximo que aspira este joven es ser como un jornalero. Vivir como un jornalero. Es decir, ser nada más un siervo, un esclavo, pero no un hijo. Eso es lo que estamos viendo acá, hermanos. Versículo 20. ¿Qué dice ahí? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y a este punto de esta narrativa, hermano, ya estamos en un punto crítico, hermano. Realmente crítico para este muchacho, para este joven que ha llegado tan bajo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Que él no tenía una real comprensión de quién es su padre. Él no conocía bien a su padre.
Él no sabe cómo va a recibirle su padre. Pero ahí nosotros vemos, según como nos cuenta la palabra de Dios, dice que el padre salió al encuentro a recibirlo y lo abrazó y lo besó. Y no solo salió para eso, sino que también el padre salió para traerlo nuevamente a casa. Es decir, todas las perspectivas, toda la visión, todo lo que él pensaba con respecto al padre, este muchacho, el padre justamente está haciendo todo lo contrario. El padre sale a recibirlo, él corre, lo abraza, lo cobija, lo lleva a casa, dentro de su casa. Es decir, su amor, su misericordia y su gracia cobijan, abrigan, cubren a este hijo pródigo. Y el padre está feliz, el padre está reconciliado con su hijo. Siempre lo ha estado. Pero el hijo no. El hijo no se ha perdonado a sí mismo. No hay reconciliación consigo mismo. A pesar de que él ha confesado su pecado, ¿verdad? Lo que él ha hecho, él se enfoca en sí mismo, se enfoca en su pecado, se enfoca en lo que él ha hecho y no en lo que el Padre está haciendo. Mire el versículo 19 ahí. Dice, yo no soy digno de ser llamado hijo. Él se está viendo a sí mismo, se está enfocando en su pecado, en lo que él hizo. Él no está mirando, él no está sintiendo, él no está entendiendo lo que su padre está haciendo con él. Hermano, le pido a Dios que usted me entienda esto, que el Señor le dé entendimiento de esto. Porque así hay muchos creyentes que han sido liberados de la esclavitud del pecado, pero por no entender bien quién es su Padre, quién es Dios, mediante el sacrificio de Jesucristo, viven en su pecado todavía. Viven con remordimiento de su pecado. Y nosotros vemos acá que el padre sale a recibirle, lo abraza, lo cobija, lo besa. Él corre a verle a su hijo y lo lleva a su casa. Pero este hijo no. El hijo sigue pensando en su pecado. Él sigue enfocándose en lo que él hizo. Pero él no se enfoca, él no ve, él no entiende. Él no reconoce lo que el Padre está haciendo con él. Por eso él dice, yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 21 es lo mismo. Y el hijo le dijo al padre, él comienza a darle el discurso que había pensado antes, ¿no? Dice, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si ve, él está enfocándose en sí mismo, en su pasado, en su pecado. Él no entiende lo que el Padre está haciendo con él. Ese es el problema con muchos de nosotros a veces, porque creemos y seguimos creyendo en lo que el daño que nos produjo algún pecado o algunas cosas que hicimos en el pasado, hermano. Pero no es así. El problema es que no creemos lo que la palabra de Dios dice que somos. Hermanos, si hemos sido redimidos, si hemos sido perdonados, es porque hemos sido redimidos y es porque hemos sido perdonados. Y esto gracias al sacrificio de Jesucristo. Si usted se da cuenta en esta narrativa, el padre no cuestiona a su hijo. El padre no le pregunta por el pecado que él cometió. El padre no le pregunta qué hiciste con el dinero. El padre no le pregunta con cuántas mujeres te acostaste. El padre no le pregunta cómo así fuiste. No le reclama por qué estuviste trabajando con esos cerdos. El padre no le pregunta nada de eso. No le pregunta por el pecado que cometió. El padre se siente gozoso y regocijado por tenerle en sus brazos. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponerle un anillo en su mano y un calzado en sus pies y traer el becerro gordo. Si ve, hay un sacrificio por lo que él ha venido al padre. Hay un sacrificio. El becerro no es que se comía así nomás, se mataba, se sacrificaba. Dice, y traed un becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, dice, porque mi hijo muerto era y ahora ha revivido, se había perdido y hoy es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dios llama a sus siervos
y le pone un nuevo calzado, un nuevo anillo, una nueva ropa. Si ve, Él está en la casa del Padre, Él está en la mesa del Padre. Dios le dice, yo te quiero en mi casa, yo quiero que comas en mi mesa. Y el Padre le viste totalmente. Y eso sucede, hermano, cuando nosotros venimos a Jesucristo creyendo en su sacrificio. Podemos entrar a la presencia del Padre. Y en ese aspecto el Señor nos da una nueva naturaleza, la de Jesucristo en nosotros. Y así podemos pasar a la presencia, al lugar santísimo. Y podemos reconciliarnos con el Padre y podemos tener comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesucristo nos permite entrar allá a la presencia del Padre. Pero ¿qué vemos acá? Que el joven dice, yo no soy digno. El joven dice, yo no soy digno de entrar en tu casa. Es decir, el joven, él piensa y dice, yo no califico para entrar en tu casa, para llegar a estar ahí contigo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Pero por qué a veces la gente piensa así? Y he conocido muchas personas, mucha gente que ha venido a los pies de Cristo y que no pasan de ese estado, hermano. Solamente ven en un lado de la cruz. Y dicen, sí, el Señor me perdonó mis pecados, pero, yo creo que, a mí, no sé, y Dios, esto y a mí las cosas no me salen bien. Mejor yo vivía cuando estaba acá, y hermano, y viven en ese asunto, en ese estándar, sobreviven, hermano. Y eso obviamente es muy triste. ¿Por qué? Porque escuchan al mundo, escuchan a Satanás. Incluso nuestra mente tiene su propia manera de pensar y escuchan a esas cosas, hermano. Y les hace pensar, hermano, que no califican para ser hijos de Dios. Y dicen, ¿yo cómo voy a tener vida eterna? No, si yo hice esto, yo tuve 8, 10 abortos, dicen así. Yo estuve con esta, Hermano, y es terrible porque en ese sentido la reconciliación que viene a través de Jesucristo, hermano, impide que esa persona incluso pueda reconciliarse con su esposa o reconciliarse y con su esposo o con su esposa o con sus hijos y pueda haber una restauración en un hogar. Es terrible, hermano. Eso impide muchas cosas. Esa manera de pensar como este hijo pródigo, hermano, de no sentirse digno de ser llamado hijo de Dios, hermano, les impide y a perdonarse a sí mismos y peor aún perdonarle a su cónyuge que de pronto le falló. Y eso impide esa reconciliación, hermano. Si Dios nos ha llamado, tenemos nosotros todas las bendiciones en Jesucristo. Y eso dice la palabra, y esto sucede a muchas personas. Y escuchan lo que el mundo les dice. No, eso no vale para nada. Te engañaron, te lavaron el cerebro. No, mejor es así. Y se engañan, hermano, y viven así. Un pie en el mundo, un pie en la iglesia, hermano, y no es así. Es lo que le sucede a este muchacho. Es decir, él no tenía un conocimiento pleno, una comprensión plena de quién es su padre. Entonces, luego de eso se ponen cargas para probarle que están totalmente arrepentidos y que obviamente ellos están totalmente arrepentidos y quieren regresar a casa. Hazme como uno de tus jornaleros. Se ponen cargas que muchas veces no pueden cargar. Este es el viejo hombre, hermano, la vieja naturaleza, tratando de minimizar el favor del Padre hacia el Hijo, el perdón que hay en Jesucristo. ¿Qué quiero decirles acá, amados? Que no trates de coger otro camino o hacer algo para probarle a Dios que has cambiado. No lo hagas. Y que de pronto por eso te mereces el perdón. No es así. ¿Por qué, hermanos? Porque el nuevo hombre es un milagro del Espíritu Santo. Porque en él obviamente hay genuinidad. Puedes orar todo el tiempo que tú quieras. Puedes ayunar todo el tiempo que tú quieras. Puedes leer la palabra. Puedes llorar. Puedes clamar. Y eso está bien y gloria a Dios. Pero hasta que tú no entiendas que Dios se regocija contigo
Y Él se regocija contigo. Él no está enojado. Y que Él, obviamente, Él espera que creamos esto por fe. Porque ya Jesucristo pagó todo precio por todo pecado que tú has cometido. Es decir, somos lo que la palabra de Dios dice que somos. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable que es en Jesucristo. Es decir, el Padre, Dios, es nuestro amigo y Él nos recibe como somos. Sin, obviamente, condenarnos ni preguntarnos por lo que hemos hecho en el pasado. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el sacrificio único y para siempre y verdadero. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Él no nos va a preguntar lo malo que hemos hecho. Él no te va a preguntar los pecados más horribles que has hecho. No. El Señor quiere abrazarte. Hay una sola cosa que nos califica para entrar y gozarnos en su presencia. Y ese, obviamente, es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por eso es que ahí, volviendo al libro de Hebreos, capítulo 10, que nosotros estábamos leyendo hace un momento. Así que, hermanos, dice, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es decir, lo único que el Señor anhela es que nosotros creamos en el sacrificio de Jesucristo, su sangre derramada, su muerte en la cruz. Creer en eso por fe. Y obviamente tener frutos dignos de arrepentimiento. Porque si usted ve en la narrativa, hermano, este joven rico, él no habla de dar frutos dignos de arrepentimiento. Él solamente se enfoca en su pecado. Él tiene una baja autoestima de sí mismo. Él no conoce, él no considera, él no tiene un conocimiento pleno de quién es su padre. Por eso le lleva a decir esas cosas. No soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero sin embargo, el padre hace totalmente todo en beneficio a su hijo que ha regresado a casa. Y eso es como Dios quiere traernos a nosotros. Esa es la manera en que Dios ve la cruz. Que gracias a Jesucristo nosotros podemos entrar al lugar santísimo, tener una relación con el Padre y tener comunión con el Padre. Gracias a Jesucristo. Esa es la manera como Dios desde el cielo mira la cruz. Ese sacrificio perfecto. Por eso ahí en Jeremías capítulo 31 y versículo 3 dice, con gran amor eterno te he amado y he prolongado mis misericordias, dice. Con gran amor, con amor eterno te he amado. Si nosotros, por ejemplo, vamos a Tito capítulo 3 y versículo 3, está hablando de la misma idea. El mismo pensamiento, hermano. Dice así Tito capítulo 3 y versículo 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, es decir, Él está hablando del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Si ve, no hay ninguna obra, hermano, no, a veces nos ponemos cargas que no podemos llevar para tratar de agradar a Dios. No es así. El Señor Jesucristo ya lo hizo. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación que es en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y espero que usted esté diciendo un amén ahí donde me esté escuchando, hermano. Porque esa es la manera como Dios mira la cruz a la tierra, al cielo, a lo que el sacrificio del Señor Jesucristo hizo, hermano. Es decir, hermano, gracias a Jesucristo nosotros podemos entrar a una presencia,
a relacionarnos y a tener comunión con el Padre, gracias a su sacrificio. Y el Señor, y cuando estemos en ese regocijo con Dios, y el Señor nos invita a pasar a su casa, a comer con Él, a deleitarnos con Él. Y el Señor está gozoso con tenernos a nosotros en su presencia y nosotros con su presencia, hermano. Y este pensamiento es maravilloso. Pero el Señor no nos pregunta, hermano, qué pecado hiciste. El Señor no nos averigua, el Señor no hace nada de eso. El Señor está regocijado de tenerte a ti en tu casa, en su casa, en su mesa, contigo. Ser salvo, pero por la obra de Jesucristo. Cuando nosotros vemos, hermano, lo que hace el Señor Jesucristo ahí en Lucas capítulo 15, hermano. Perdón, lo que hace el Padre, a mí me impacta. Uno de los aspectos más importantes en esta narrativa que estamos viendo, hermano, es que el Padre, dice la palabra de Dios ahí, que Él en el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún este joven estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, dice, y corrió. Machbutz es el nombre de la túnica, del vestido que vestían los hombres en aquel tiempo. Ese vestido, esa túnica llegaba hasta los tobillos. El nombre de esta túnica, Machbutz, significa lo que trae honor, lo que trae honra. Y el Padre aquí es impresionante. El Padre dice que le ve a lo lejos al Hijo. Y Él corrió. Una de las cosas que no podía hacer un padre que llevaba a su casa, que agradaba a Dios, que tenía una vida moral correcta, que tenía su casa, sus hijos en sujeción. Una de las cosas que no podía hacer un padre que tenía todas esas cosas y que vestía un match boots, lo único que no podía hacer era correr. Eso era lo más deshonroso que podía hacer un padre, correr. Porque la moral en ese tiempo era que si un padre vestido con un match boots, con una túnica que le llegaba a sus pies, corría y se le veían sus tobillos o parte de sus piernas, eso era lo más deshonroso que podía hacer un padre, un hombre. Pero sin embargo vemos que a este padre no le importó la deshonra y lo hizo por correr y abrazar a su hijo. ¿Qué me enseña esto? Que Jesucristo en la cruz fue deshonrado para darnos vida eterna. Él estuvo completamente desnudo en la cruz. Completamente desnudo. Su deshonra, su vergüenza por tu salvación y por mi salvación. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y yo oro para todos aquellos que piensan que Dios no les ha perdonado su pecado. El Señor ya los perdonó. Lo único que tú tienes que hacer es reconocer a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que todos aquellos, Señor, podamos sentirnos regocijados en tu presencia. Te doy gracias, Señor, porque ese velo se rompió y podemos acceder a tu presencia, relacionarnos contigo y tener comunión contigo. Si tú eres una persona que nunca has escuchado un mensaje de esta manera y vives una vida de pecado y estás lejos de Dios o estás pasando por momentos terribles en tu vida a causa de las decisiones incorrectas como este joven y estás lejos y te sientes lejos de Dios,
puedes venir al Señor. Puedes acercarte al Señor. Una de las cosas que a mí me impactan en esta relación, en esta narrativa, hermano, es que vemos aquí el gran amor de Dios en el sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios busca a los pecadores sin importar lo que han hecho. Yo te pido que ores ahí en ese lugar donde estás y le digas: Señor, perdona todos mis pecados. Reconozco, así como el joven rico reconoció su pecado. Reconozco que he pecado. Señor, perdóname mis pecados. Y quiero hoy que el Señor Jesucristo sea el Señor de mi vida. Quiero estar contigo y que tú estés conmigo para siempre. Si has hecho esa oración, dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos, así como el Padre se regocijó con su Hijo por tenerlo nuevamente en casa. Hermano, que Dios te bendiga.